Vamos entrando, ¿cómo dicen? Vamos entrando en materia. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Araujo, director, productor, guionista, colorista y actualmente restaurador de películas. Así es, en eso andamos ahora. Todo un arte, toda una magia eso de lo último que está haciendo y Maravilloso. me enamora de verlo ahí haciendo su trabajo, ya, porque, pues bueno, en algún momento quise hacer eso, pero es toda una magia eso del cine. Además es muy bonito porque pues me ha tocado restaurar ya 140 películas en muchísimas, hay muchísimas historias detrás de esas películas. Y muchas de esas películas las restauramos desde Roches, entonces, pues, ves los errores y ves, las retomas y se deja la cámara prendida y, y algunos gags y, entonces, vuelves a vivir toda esa época de cuando nosotros producíamos hace 30 años. Y ahorita que menciona de producir a 60 años, de hecho, yéndome a ese tema, ¿cómo inicia, cómo inicia Jorge Araujo en esto del cine, en esta guerra del cine? Digo guerra porque al final de cuentas producir cine hace 30 años era toda era todo, ¿cómo se dice? Todo una apostolado, todo una amor al arte y todo combinado, ¿no? Entonces, pues déjame decirte que es todo lo contrario, ¿eh? Yo eh, co- veo más difícil producir ahora que en mis épocas. Por principio de cuentas, había muchísimo menos competencia, ¿no? Cuando yo Mm. empiezo a producir en Guadalajara, exactamente hace 30 y tantos años, sacábamos una cámara de cine a las calles, porque en ese entonces lo hacíamos en negativo, entonces eran cámaras muy grandes y equipos de iluminación muy grandes, necesitábamos camiones muy grandes para transportar el equipo. Sacamos una cámara y ya así como, wow, ¿qué están haciendo? Una película. Yo platico mucho la anécdota de que estábamos filmando ahí eh, en un restaurante que se llama Hacienda del Bosque, ahí en Jardines del Bosque. Sí. En ese entonces era un restaurante muy, muy nice, ¿no? Y salió el dueño y nos dice, oiga, los quiero invitar a comer. Y pues dije, bueno, pues lleves a los actores. No, no, a todos, a todos. Este, porque era, bueno, estábamos filmando afuera de su restaurante, ¿no? Entonces, era todo un acontecimiento. Ahora, quieres filmar afuera del restaurante o adentro del restaurante o en la esquina del restaurante y te están cobrando, ¿no? O, o, este, o ya no te dan permiso, o ya te corren. Y en ese entonces, pues era muy mágico porque, porque había, se abrían muchas puertas a través del cine, ¿no? Yo recuerdo en una de mis películas, ahí exactamente en el edificio Mulbar, que está a una cuadra de este Palacio de Gobierno, Ujú. hicimos una toma con un Stoneman que se dejaba caer por el edificio. Y, y cerraron la calle y teníamos bomberos y patrullas y se nos daba todo el tipo de apoyo, ¿no? Ujú. Porque se estaba haciendo una película. Entonces, pues era más fácil. La cuestión, yo sobre todo sufro mucho con la cuestión de la distribución, ¿no? Sí. Este, en ese entonces, como éramos pocas las personas que filmamos, en México, no solamente en Guadalajara. Déjame decirte que a mí me toca el ocaso del cine en 35 milímetros, en los ochentas, en los setentas, ochentas, este, cuando cierran muchísimas salas, la mayoría de las salas, si no es que todas las salas de cine en México, este, cuando viene todo el problema de COTSA y de películas mexicanas el mal estado de los cines, la llegada del video, la apertura de las películas en televisión. Y entonces el cine de 35 milímetros para salas se acaba. Y a mí me toca esa época, ¿no? Me toca cerrar cines. Y empezamos la época de lo que llaman video home.
y que lo denostan mucho porque Sí. pues era el patito feo del cine, ¿no? ¿Por Me qué? ¿Perdón? No, perdón. ¿Por qué, ahorita que menciona el videojuego, antes de que yo lo entrevistara, bueno, que entrevistara, yo le comenté que usted es una leyenda y no es cebollazo, digo, para que nos están viendo, porque usted precisamente le tocó esa parte artesanal de hacer cine, atravesar el videojuego y luchar contra esa, precisamente lo que comenta, esa estigmatismo, estigmatizar el videojuego como que era chafa. Sí. Y quiero que nos platique precisamente por qué se pensaba todo eso y cuál es la realidad, lo que sucedía detrás de toda esa producción, ¿no? Mira, sucedía lo siguiente, ¿no? Como nosotros no, los presupuestos tenían que ser mucho más económicos que para ir a cines, y no íbamos a ir a cines, puesto que no había salas. Se filmaba en cine, pero en 16 milímetros, no en 35. Entonces ya desde ahí éramos el patito feo para toda la gente que había estado en 35 milímetros, y que eran las grandes productoras y las grandes distribuidoras y los grandes actores, los monstruos, ¿no? Sí, Que estaban en la pantalla grande y que pues nos veían como invasores a un circuito muy cerrado de lo que era el cine, ¿no? De ese blog del cine de 35 milímetros. Y entonces, sin embargo, nosotros, y lo digo con mucho orgullo, y es la realidad, nosotros salvamos el cine nacional. Si no hubiera habido Videohome, todos esos técnicos que fueron fotógrafos, iluminadores, gaffers, todos, ¿no? sí, Directores, escritores, no hubieran tenido trabajo durante, pues fue más o menos una época como de 10 años en lo que recuperó las salas, se recuperaron las salas y recuperó el cine en 35 milímetros. Y más o menos entre esos 10 años, que fue el ajuste de volver a regresar al cine de 35 milímetros, o cine para salas, ¿no? Porque sí, también hicimos varios videohomes en 35 milímetros, porque nos empezaban a exigir las televisoras que pues, tuvieran más calidad de imagen. sí, Pero pero esa el vernos como el patito feo por parte de los hermanos mayores, ¿no? Que éramos el hermano menor, pero no se dan cuenta que realmente nosotros estábamos salvando el cine. La industria se salvó gracias al videohome. Este, y de hecho, cuando regresa nuevamente la producción en 35 minutos, nosotros, las gentes que hacíamos cine para televisión, porque esa era la realidad, era cine, nuestro cine era realmente para televisión. Mientras nosotros producíamos, no sé, un promedio de, ¿qué decirte?, 200 películas al año, la producción nacional alcanzaba 30 o 25, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todos los grandes actores, aquellos monstruos, empiezan a no tener trabajo y aceptar hacer películas para televisión. Y entonces hubo un auge muy, muy, muy grande, pero éramos pocas gente las que producíamos en ese entonces. Yo no creo que pasáramos de entre 20, 25 productores, y era un mercado muy, muy grande. sí. ¿Qué sucede ahí? Que es una cuestión muy interesante, que no lo han analizado y denostan mucho al videojuego, ¿no? Sucede una situación muy, muy, muy peculiar. El videojuego nace en México al menos, de esos grandes productores que eran los de ANDA, que era Wallenstein, que era Carlos Basallo, el señor Blasco, todos Ujú. ellos que tenían muchas películas, cuando cierran las salas, pues tenían los negativos ahí. No estoy muy seguro quién es, creo que fue Miguel Kahn quien dice, bueno, y si agarramos una película, la vaciamos por medio de un rank y la metemos en un videocassette, y lo vendemos, pero pues el mercado estaba en Estados Unidos. Y hay una situación muy peculiar también que sucede en Estados Unidos. En ese entonces, la situación migratoria era muy, muy, muy difícil. Ahora sí que la migra era quien fuera, ¿eh?
podía ser hasta el vecino, o sea, era el policía, el agente de tránsito, el agente de migración, quien fuera podía deportar a los indocumentados. Entonces esta gente iba, trabajaba allá y los fines de semana se encerraban en su casa. Se encerraban en su casa porque pues tenían miedo de salir de pasear, no podían ir a pasear al parque, no podían ir a un centro comercial y mucho menos ir al cine, tampoco había cine en español, todas las películas eran en inglés y no estaban subtituladas. Todos los canales de televisión en Estados Unidos, a excepción del canal 22 y Telemundo, pasaban pura programación en inglés. No había películas en español. Español. Entonces, pues a quien se le ocurre esta idea de meter esas películas que se habían hecho, todas las películas, todas, que se habían hecho en 35 milímetros, las meten en un videocassette y las empiezan a distribuir por medio de los videoclubs. Entonces resulta que pues, estas personas indocumentadas lo que hacían era el fin de semana, el viernes, que salían de trabajar, rentaban 5 o 10 películas, se iban a su casa y las veían. Esto hizo que en cuestión de menos de un año, todo el material cinematográfico que existía en ese entonces, en 35 milímetros, ya se lo habían quemado, ¿no? O sea, imagínate si todo el volumen que se necesitaba por distribuidora. Entonces, todo lo metieron ahí. Hicieron grandes fortunas, pero grandes fortunas con eso. O sea, yo me acuerdo, y te lo comento porque yo llegué a tener una distribuidora allá, vendíamos la película, el videocassette de VHS lo vendíamos en $50. Este, No, entonces, pues era y bastante. vendíamos, sí, a mí me tocó la época mala, cuando vendíamos 3,000 copias, pero ellos llegaron a vender 10,000 copias de una película que ya han tenido ya recorridos en cine, en salas, con grandes éxitos, con mucha recuperación, y luego vas y le recuperas otros $50 por 10,000, pues $500,000 en una salida que ya tenían películas muertas, pero estamos hablando de gentes que tenían 25, 30, 50, Sí. 100, 200 películas. Entonces el negocio era muy bueno y se acabaron las películas. Entonces nos empezaron a decir a nosotros, Ah, pues aquí está el negocio, ¿no? Quiero que me sí. hagas una película y empezamos entonces, bueno, ¿para qué la hacemos en 35 si va para televisión? Vamos a hacerla en 16 y abaratamos costos. Pero nos exigían, o sea, si pudiéramos poder nosotros producir una película al día, nos las hubieran comprado, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso particular, nosotros producíamos una película cada 2 meses y teníamos una fila de distribuidores atrás de nosotros diciendo, ¿qué vas a hacer? Oh, pues voy a hacer una película para Hillel Chelminsky. Ay, ok, perfecto. Entonces, cuando termine de Hillel, empiezas la mía. Sí, cómo no. Te mando $10,000 de anticipo. Ah, perfecto. Y ahora, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo una película de Hillel Chelminsky y posteriormente termino, voy a hacer una de Carlos Basallo. Bueno, entonces, terminando de Carlos, me haces una a mí, sí, y te mando $10,000 de anticipo, $20,000 de anticipo. Y así, teníamos una fila, por eso, o sea, nosotros terminamos una película y empezamos otra porque ya era por encargo. Y O sea muchas que, veces ni siquiera nos preguntaban qué íbamos a hacer, o sea, lo que hagas está bien hecho, o ¿no? sea, lo que querían era el producto, como sea, y del tema que sea. Entonces, yo en lo particular comencé a cuidar mucho el aspecto de las historias, ¿no? Ujú. Y entonces empezamos nosotros a tener mucho éxito porque hacíamos buenas historias. Estábamos en Guadalajara, que teníamos buenas locaciones. Yo al principio me empecé a traer todo el personal técnico de México. Tuve fotógrafos como Antonio Ruiz, que le decían El Kilo, que él tuvo muchos Arieles por muchas películas muy grandes de 35 milímetros de la época buena del cine. Estuvo conmigo Marcos Wells, que era el sonidista de Agua para Chocolate de Alfonso Arau. Y así una serie de gente que yo me traje de México porque en Guadalajara no existía, no había personal. ¿Sabe? Y ahorita que me está mencionando a estos técnicos o a estas personas que trabajaron con usted, hay una frase que me quedó muy grabada de René Cardona III que decía que el videohome es una superescuela.
o fue una super escuela? Y ahorita me lo está confirmando, pues. Digo, yo quise mucho a René, que de hecho Ujú. íbamos a hacer una película, la última película juntos, íbamos a hacer una película juntos, antes de su muerte, y que dijimos, vamos a volver a filmar. Él me propuso, vamos a hacer algo juntos, Jorge, bueno, y bueno, se nos fue Renécito. Sí. Pero sí, era una gran escuela, y fue una gran escuela para todos, porque poco a poco no podíamos traer tanta gente, y además filmábamos y editábamos y la siguiente película, entonces a veces no convenía que la gente se regresara a la Ciudad de México y la manteníamos en Guadalajara. Sí. Pero poco a poco fueron sumándose gentes de Guadalajara como ayudantes, como Ujú. chinchigüillas. Y entonces se empezaron a unir a nosotros gente muy importante como Andrés del Ángel, como como, bueno, Víctor Rocha yo lo traje de México, que fue el primer gaffer que yo me traje ya de la Ciudad de México como gaffer y se quedó en Guadalajara, ¿no? Que es uno de los mejores gaffers de Guadalajara y de México, igual que Andrés del Ángel, igual que pues te puedo decir, no me acuerdo del nombre de todos los muchachos que estuvieron conmigo, Sí. pero entonces se empezó a hacer escuela, ¿no? Porque entonces Víctor invitaba por ejemplo, a Edwin Chávez, invitamos a Jesús Flores, a Chuchis Flores, y así una serie de gentes que nos empezó a traer, ¿no? Y grandes maestros como yo me traje a Chris Bernal, que era un fotógrafo de Los Ángeles, que había trabajado para Caro Loco, para PM, para Universal, y me lo traje, estuvo trabajando conmigo un tiempo y él fue maestro de, de, de muchos chicos que ahora son fotógrafos, ¿no? Y también Marcos West fue maestro de sonido de muchos chicos que ahora son sonidistas. Y ahí se empezó a hacer la escuela, ¿no? Sí. Pues, con un grupo de gentes que empezamos a trabajar, como tú lo dijiste, muy artesanalmente, porque tampoco había equipo en Guadalajara. Entonces yo empecé a comprar equipo con un camión muy grande y ese era el poco equipo que había en Guadalajara. Entonces, y nos faltaban muchas cosas, ¿no? O sea, no estábamos a la altura de la Ciudad de México, pero pues con lo que teníamos producíamos, ¿no? Sí. Y entonces, por esa situación de que a mí me consentían mucho, porque además yo tuve grandes padrinos, uno de ellos fue Carlos Basallo, que a la fecha es con quien yo trabajo toda la cuestión de restauración, y Gilel Chelminsky, César Balestra, y gentes que llegamos a ser grandes amigos, ¿no? Miguel Can, y me empezaron a consentir mucho porque yo estaba en ese entonces, el cine que se hacía, y esta es una anécdota muy padre, porque el cine que se hacía era cine muy campirano, la gente, Ujú. nuestro mercado no estaba en México, que esa es una de las cosas que la gente no entiende, ¿no? Nuestro Entiendo. mercado era para Estados Unidos, para el sur de Estados Unidos, California, Texas, Chicago, donde estaban la gente que consumía esto, ¿no? Pero ellos querían ver los pueblitos, ellos querían ver los caballitos, ellos querían ver las trocas, ellos querían ver. Y entonces el cine que se hacía era muy campirano y además muy sencillo. Claro. Y yo empecé a experimentar con cosas muy locas, como por ejemplo, hice una película sobre un atentado a Fidel Castro en la cumbre iberoamericana de Guadalajara, que fue real, o sea, no real el atentado. La cumbre fue real y yo me metí con cámara y todo a filmar la cumbre a Fidel Castro, que lo tengo como actor, ¿eh? Yo puedo presumir que tengo como actor a Fidel Castro, porque yo me metí a filmar a Fidel caminando, esto y lo otro, y luego me traje un cubano que no recuerdo el nombre, que él vivía en Miami y personificaba a Fidel en un espectáculo. Él decía, yo no sé si sea cierto, que él era uno de los dobles de Fidel, No porque lo se dudo. decía que Fidel tenía dobles porque estaba en un lugar y Ujú. salía por otro lugar y entonces, y que él era uno de ellos, ¿no? Pero es que era su parecido, era muy impresionante como hablaba y todo. Entonces me lo traje y lo mezclaba con las imágenes reales de Fidel y de eso, ¿no? Entonces,
Pero entonces un día me jalaron las orejas y me llevaron a Estados Unidos en una gira de un cantante y me llevaron a un pueblo del sur de los Estados Unidos. Fuimos en unas camionetas. Por cierto, me dormí cuando desperté, me metieron ahí. Ay, pues pásate por acá atrás en unos pasillos, porque me Ujú. quedé dormido en la camioneta, ¿no? Entonces yo cuando desperté, no, ve, ya va a empezar el show. Yo me levanté, me metieron por los pasillos, yo no sabía ni dónde estaba, ¿no? Entonces me sacan por atrás del escenario Sí. y y yo me quedé impresionado, ¿no? Porque dije, ¿en qué momento regresamos a Michoacán, no? Era en serio, a Zacatecas, o sea, era una bodega era una bodega donde era un baile masivo adentro de la bodega, no sé, habría 2, 3 mil, 5 mil gentes, pero todos con sombrero, con pues ahora sí que sus cinturón piteado, sus botas, las chicas, y yo decía, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Entonces, el cantante que se presentaba en ese entonces era un cantante que yo le di la oportunidad de entrar al cine que se llama El Puma de Sinaloa, y que por cierto es él es padrino de mi hijo Adrián. Entonces me agarra y me dice, mire, les voy a presentar a mi compadre, el que hace las películas y yo le decía desde acá, no, 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 ven, compadre, no, 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 que vengas y me jala, ¿no? Y me abraza aquí y me dice, este es tu público, no te equivoques. Y entonces entendimos que esa es otra de las cosas que tiene que entender la gente, por qué las historias del video home no eran tan sofisticadas Claro. como porque el público tenían que, era gente muy sencilla que tenía que entender historias muy sencillas. Sí, Este, sí. Quieren no ver sus podemos. pueblos, quieren ver su gente, sus pueblos, sus colonias, sus barrios. Y era Sí. gente que no, de veras en ese entonces, porque otra de los éxitos del video home en Estados Unidos es que en ese entonces no se subtitulaban las películas. Las Mm, películas en inglés no se subtitulaban. Y cuando se subtitulaban, la gente que estaba allá, no me lo vas a creer, pero la gente que en ese entonces estaba allá leía muy poco. Y entonces no alcanzaba a leer los subtítulos. ¿Por qué? mm, Porque pues, su nivel claro. de escolaridad era de una lectura muy pausada, entonces pasaban los subtítulos, entonces no Pues, querían ver películas subtituladas. Entonces, lo que les gustaba eran las historias de nosotros, ¿no? Pero claro. de ahí empezó a ir hacia adelante y empezamos a ir conquistando mercados, por decir así, más jóvenes, y entonces empezó la época de los narcos, ¿no? Y de Los los narcos, narcocorridos. Y yo narcocorridos. después, los Tigres del Norte hacen una película que se llama La Camioneta Gris, que fue, bueno, bombazo en taquilla, ¿no? La Camioneta Gris. Y a mí me dan un corrido que se llama La Blazer Blindada para hacer ese corrido. Y entonces lo Mm, hicimos con el Flaquito Guzmán, también gran amigo, que Dios lo tenga en su gloria, que era una bellísima persona. Iba Guillermo Quintanilla y no recuerdo quién más. Y, y también, pues nos les pegamos a la camioneta gris atrás y ahí ahora sí que vamos atrás de ellos y nos fue muy bien en taquilla. Y entonces dijeron, ese es el camino. Y empezamos todos a ir por los narcocorridos. sí. Y aquí quiero retomar que denostaron mucho el videohome, sin embargo, lo que se está haciendo ahorita son videohomes. Un videojuego. Esa es una pregunta bueno, esa es una reflexión muy interesante y quiera comentarle, digo, no sé si alguien se podría hasta ofender por lo que le voy a preguntar, pero en el caso de Jalisco, eh, que usted, de su muy particular punto de vista, ¿qué se hace? Perdón, ¿se hace cine o se hace videojuego o qué se hace desde su visión? Yo creo que se hace de todo, ¿eh? No podemos menospreciar muchas grandes películas que se han hecho en Guadalajara. A mí hay cine que me encanta, y cine de jóvenes, de ahora, grandes talentos que están haciéndose. Este, a mí me gusta, ¿no? Sí, Pero podemos decir que a lo mejor un 10% son películas y el otro películas, 90% son videohomes. O sea, videojuego. ahora,
si nos ponemos a pensar cuántas películas llegan a pantalla. Si vamos a hablar como video home, o sea, home Mm, video, películas para televisión, ¿cuántas películas de las que producimos en Guadalajara llegan a pantalla? Este, sí, la gran mayoría son para video, para televisión, para plataformas. para Y plataformas. la gran mayoría de las series y de las películas, no de Guadalajara, de muchos lugares, son películas de acción, ¿no? Sí. Digo, hay grandes, acabo de ver una película muy bonita que se llama, ay, no recuerdo, del otro lado o hasta, no sé cómo se llama, pero hecha en Guadalajara, que es de un chico que regresa de Estados Unidos a su pueblo, ¿no? Mm, Y es lo mismo, ¿no? La situación campirana, regresa al pueblo, se encuentra con la exnovia, bla, bla, bla. Y he mm. visto varias películas de acción, ¿no? Y sin embargo, pues todas utilizan la misma fórmula que nosotros utilizamos. Yo siento que lo más loable que yo siempre he dicho que voy a hacer el experimento, es más, se lo propuse el otro día a Andrés Díaz, del TC, de que quería hacer yo un experimento con sus alumnos. Y le dije, yo quiero hacer un experimento, fíjate. Nosotros filmábamos con 25 latas, 30 cuando mucho y era una locura, cuando nos Mm. consentíamos presupuesto, de 10 minutos por lata. Son 300 minutos. eh, Estamos hablando de 4 horas y pico de material. Yo quiero que 4 horas y pico en tarjetas solamente sea el tope para 4 horas Mm. para trabajar. Para que... Pero tú no puedes ver lo que grabaste. Tú no lo Mm. puedes ver, porque nosotros no teníamos video assist. Tú no lo puedes ver hasta que termines toda la película, puedes ver lo que hiciste. Porque nosotros tenemos que mandar a revelar todos los rollos, no los veíamos. El único que podía ver lo que se estaba haciendo era el fotógrafo. Y se pegaba al lente, al viewfinder de la cámara y era el único que sabía qué estaba pasando. Todos los demás suponíamos, ¿no? Pero además el fotógrafo, que es otra de las cosas, todas las cámaras de cine llevaban el shooter, que es una mariposita que va dando vueltas adentro de la cámara, y entonces pasa así. Entonces yo les he dicho, hagan ese experimento, pongan su dedo así y luego hagan esto. Y esto es lo que van a ver. Y van a ver que era lo que nosotros veíamos. Sí. Eso es real, ¿eh? Tú estás viendo el parpadeo, eso, eso es lo que No, fue. y póngale unos 2, 3 kilos. Póngale unos 2, 3 kilos. No, 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 no. La cámara de cine pesaba por lo menos 6 o 8 kilos. Para moverla se necesitaban dos gentes. Este, Sí, para el entonces, cambio, y para el cambio de rollo también y para que para cambio de rollo, exactamente, cada 10 minutos había que abrir magazine, cambiar el rollo, volver a cerrar magazine, volver a meterlo, y con el miedo de que haya algo pasado porque se sobreexpuso, porque mil cosas, ¿no? sí. Pero además llevas un sindicato, que en ese entonces el sindicato del ANDA era el sindicato del ANDA, no como ahora, ¿no? Ahora todo es muy permisible. En ese entonces eran las 10 horas del actor, sus horas de comida, el descanso, no le podías dar llamado después de mínimo 12 horas de descanso, Mm. los actores eran chiquiadísimos. Entonces, otra de las cosas era interesante que todos los actores tenían mucho trabajo como ahora, ¿no? Sí. Pero llegaban de otra película, de otro video home, y muchas veces llegaban los actores y me decían, ¡ay, está bien padre tu guión, te felicito! Lo venía leyendo en el avión. Cuando tú se le habías mandado el guión hace un mes, ¿no? Él venía leyendo el guión en el avión. Y yo tenía grandes amigos, hay grandes anécdotas que me hacen así en el corazón, porque fue alguien que yo quise mucho, fue a Valentín Trujillo, Mm, que Valentina, bueno, fue un ídolo nacional y es un claro, actor súper reconocidísimo en su trayectoria, ¿no? sí. Valentín después tuvo Parkinson y no podía detener la cabeza. Entonces Mm, se detenía así él y entonces se trataba de contener, ya que podía contenerse, ya, ya dilo, dilo.
Entonces ya decía, acción. Y entonces aventaba sus diálogos, contenido, ¿me entiendes? Y de repente hacía así, y ya cuando terminaba la escena, empezaba, pobrecito, vale, ¿no? Pero en ese contenido, de repente se le iba la onda. Y, acción, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, pues dices, buenas tardes, buenas noches. Ah, sí, sí, buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? Este, había cosas así, ¿no? Pero además, bueno, El porque yo reto, ¿no? El porque reto, era primero, Valentín Trujillo, pues, porque era mi amigo, porque necesitaba trabajo, pero también porque el claro, distribuidor decía, ahorita el número uno es Valentín Trujillo, yo no sé qué haces, pero lo llevas. Igual el Flaco Guzmán, yo trabajé con Don Mario y con Don Fernando Almada, Jorge Reynoso. Entonces toda esa gente hizo una historia en el cine que vuelvo a repetir, si no hubiera sido por toda esta cadenita, el cine tal vez no existiría o no existiría como lo vemos ahora, o hubiera sido muy difícil su recuperación, ¿no? claro. Y y bueno, estuvimos llenos de anécdotas, tuvimos gente maravillosa trabajando con nosotros. Hubo una época en que creo que han de haber sido como 6, 7 años que Panchito Rodríguez y yo hicimos equipo. Pancho me llegó, muy chiquillo, muy chico, Panchito llegó con un guión que se llama Balas Salvajes, que lo quería hacer. Entonces le dije, bueno, ahorita no puedo producírtelo, pero si quieres venir a trabajar conmigo, me gusta cómo escribes. Entonces él me escribía los guiones y después fue mi asistente de dirección. Y hicimos una mancuerna muy, muy padre, no hicimos muchas películas juntos. Y hace poco estábamos recordando que queríamos volver a filmar algo juntos, ¿no? De hecho, quería volver a hacer Balas Salvajes y recordamos todas las anécdotas de cuántas cosas vivimos, y pasamos, yo en lo personal hice 32, 34 películas, no recuerdo bien, este, y bueno, ya quiero yo quitarme ese estigma del videohome y me proponen, hacer una película en 35 milímetros, escribo fantasías y para Universal Pictures, Universal le encanta la historia, lo hacemos y ganamos 4 Diosas de Plata, estuvimos nominados a 7 y y de ahí me hubiera gustado seguir ya desarrollándome más en ya el cine en 35 minutos. Pero tengo la situación desafortunada de que, y esto lo comento porque es muy importante, de dos cuestiones muy importantes para mí desafortunadas. Lo primero es que cuando hacemos la música de fantasías, el que hace la música tenía dos canciones y, y me dice, oye, te las regalo. ¿Cómo? Sí, 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 mira, te quedan aquí en tu película y están en la película, ¿no? Y yo, no, bueno, pero ¿cómo regalado? Sí, sí, yo lo único que quiero es que me pongan en el soundtrack. Pero no, yo además pónganme en el soundtrack. Y bueno, está bien, arréglalo con el productor. Oye, fulano, pues fíjate que ve este rollo. Sí, sí. El productor ni caso le hizo, ¿no? Entonces cuando ya vamos a estrenar la película, dice, no, esto lo tienes que arreglar con Universal Music. Entonces va con Universal Music y dice, yo tengo 2 temas en la película, yo quiero que me pongan en el soundtrack. Ah, ok, vamos a poner tus dos. ¿Y cuánto me van a dar? Creo que le dijeron, te vamos a dar 3 pesos por tema, por cada disco que se venda. Entonces se molestó mucho porque dijo, ¿cómo? 6 pesos por cada disco, no, si se venden 1000 discos, yo voy a ganar 6,000 pesos por mi obra, no. Pues eso es lo que hay, ¿no? No. Ah, no. Entonces quitan los 2 temas del disco y sacan, y pusieron, no sé, a Límite y a Bronco, no sé a quién pusieron en el disco que nada tiene que ver soundtrack. Y este chico muy ofendido se molesta y demanda a Universal Pictures, Latinoamérica, penalmente. Y me habla a mí Paulo estaba en Brasil y literalmente me mentó la madre. Es un tipo muy correcto. Y dije, ¿por qué me hablas así? ¿No? ¿Por qué no puedo pisar México? Tengo un orden de aprehensión por tu culpa.
Yo, ¿por mi culpa de qué estás hablando? No, por tu culpa. ¿Cómo? Sí, pues esto sucedió entonces ya me pido información y me entero que este chico había demandado, este, por los derechos, no teníamos los derechos, nadie le firmó los derechos. Entonces un juez Mm. determina, que la película tiene que salir. Para esto, la película le había ido muy bien y después nuestra propia distribuidora, que era UIP, mete Shrek 2. Después de que Shrek 1 había sido un trancazo, Shrek 2 come todas las salas de la República. Querían Sí. 5 salas por complejo, se los daban. Y entonces una de las películas que sacaban era Fantasías, ¿no? Entonces esas dos situaciones le pegaron muy, muy, muy difícil. Y de ser yo el director que iban a apoyar Universal Studios en México, no, después no me quisieron ni abrir la puerta, ¿eh? O sea, no querían saber nada de mí, estaban muy molestos. Y ya de ahí yo decido ver qué voy a hacer y empiezo a trabajar sobre un proyecto y me emocionó que ese proyecto, 5 años que no lo realicé, era un proyecto muy grande, que termina siendo una novela escrita y que ahora esa novela escrita la estoy pasando a guión de serie, quiero hacerla, no quiero hacer la serie yo, porque no creo tener la fuerza para hacer una serie tan grande, porque es una serie muy grande, sucede todo en la península de Yucatán en 1823, pero quisiera vender el guión, ¿no? Sí. Entonces, pero fue un proyecto que me llevó muchos años, y cuando me doy cuenta, pues ya no había vuelto a filmar nada en 8 años, ¿no? Y entonces decidí hacer Morir de Amor, y que ya fue una película que quise hacer por gusto, y es así, es la primera película que ha sido inversión mía y Mariana Guerrero, y le apostamos a una historia simplemente porque nos gustó hacerla, ¿no? Entonces, de fantasías pasan 8 años para ¿Mm? hacer Morir de Amor. Sí. En ese lapso de tiempo de los 8 años, sucedió algo curioso. Me llama Chencho García, Chencho García trabaja para Fonovisa, y le dan a él el proyecto de Enrique Iglesias. Cuando Julio no quería que Enrique fuera cantante, le dan a él como label manager de Enrique, y entonces pues se vuelve un éxito Enrique, y entonces a Chencho le dan la dirección de Fonovisa a Estados Unidos. Y me llama a mí Chencho y me dice, oye Jorge, quiero que me hagas un videoclip para Bronco. Y me dice, pues tú ve el presupuesto y bla, bla, bla. Entonces ya vimos el presupuesto, se hizo el videoclip. Y como pues para esto yo me había hecho, como te dije, no había nada en Guadalajara, yo me hice de equipo, compré cámaras, compré, este, pues, tramoya, todo, ¿no? Sí. De hecho, yo fui el primero que tuvo equipo en Guadalajara. Y entonces, pues llamé a los muchachos y dije, oigan, pues es que hay un videoclip, véngase. Hicimos el video, lo hicimos en 2 días, y cuando me pagan, me quedo y dije, ah, caray, en 2 días me gané la mitad de lo que me gano en una película, ¿no? Es que era increíble en ese entonces, te llegan a pagar 35, $40,000 por hacer un videoclip, o más. ¿En qué influía el equipo, la experiencia, porque no había competencia? ¿En qué influía esos altos pagos? No, es que en ese entonces, y también estoy hablando de hace muchos años, Ujú. empezaba el videoclip. De hecho, Mm. de hecho a mí me habla el señor Tanaka, ay, me olvidé su nombre, también gran amigo, se me olvidó su nombre. Este, y él me habla, me dice, oye Jorge, ¿puedes venir a mi oficina? Quiero platicar contigo. Entonces voy y platico con él. Me dice, fíjate que voy a poner un canal donde voy a poner puros videos de banda. Ah, Y ahí surge Videorola. Y me Videorola. dice, ¿cómo? Jorge era tocayo. ¿Cómo tocayo? Sí, sí, pues voy a hacer eso. Él venía de la radio, él venía de DK.
de DK o no me acuerdo, pero bueno, venía de la radio sí. y y pone Videorola y no tenía material. ¿De dónde surge esto? Surge que para esto entonces, cuando empieza a hacer buen negocio las películas para video, para televisión, yo pongo una distribuidora en Los Ángeles. Mm. Y entonces, entre que había nuestras propias producciones y comprábamos algunas, pero a veces no había. Había momentos en donde no había películas y había que mantener toda una oficina en Los Ángeles y rentas, sueldos, todo, ¿no? Gastos, pues. Y para mantener eso, a mí se me ocurrió hacer una locura que fue lo que salvaba la compañía. Íbamos y nos íbamos a los bailes se hacían a veces como una especie como de, bueno, eran toros, no eran charreadas, eran puros toros de monta en la plaza de Santa María Tequespan, Sí. del Chino Morales y en otra plaza y además en bailes, ¿no? Entonces nosotros íbamos y platicamos con las bandas y los grupos de ese entonces, y te estoy hablando que era la banda del Recodo, que era la banda no sé, las bandas grandes, ¿no? A ver. Y y platicamos con ellos y les decíamos, oye, ¿nos dejas grabarte? Y lo vamos a presentar, ¿no? Mm. Sí. Entonces, para ellos fueron los primeros videoclips y ellos no cobraban. Entonces yo agarraba esos clipsitos y armaba un cassette de 1 hora y les ponía las bandas diferentes, ¿no? Ahí iban 3, 4 bandas y con 2 o 3 temas que tocaran cada uno, hacía yo 1 hora de material en video y las vendía en $25, ¿eh? Y se me vendían, no sé, Como pan dos caliente. mil. Sí, se me vendían muchísimas y entonces con eso yo pagaba los gastos mientras había películas. Ujú. Y entonces me habla este señor Tanaka, me dice, oye, Jorge, voy a hacer esto, ¿cómo lo ves? Dije, pues a mí se me hace que va a ser buen negocio, Jorge. Y me dice, pues sí, pero no sé cómo empezar y si tú tienes videoclips. Y le dije, no, pero tengo todos esos videos que yo hacía para vender a Estados Unidos, pues tengo los masters, tenía todos los Betacam. Entonces se los regalé a Jorge y con eso empezó Videoroll a él. Entonces, yo me hago de una buena amistad déjala, no pasa nada. Yo me hago con una buena amistad con Jorge y con Videorola, entonces era como también consentido de Videorola. Y entonces empiezan a llamarme la gente para hacer videoclips, porque hacíamos los videoclips en cine y con la amistad que tenías con Jorge y con la necesidad que tenía Jorge, pues eran los primeros que pasaban y estaban repitiéndolos, ¿no? Oiga, entonces Y, tengo que pensar que usted también fue partícipe de la fundación, de la creación de Videorola, que sí, también fue un bombazo a nivel un nacional bombazo. y a ¿Sí? nivel frontera Estados Unidos. Sí, 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 sí. Entonces lo curioso del caso es que cuando empiezan y ahora me dices, ¿por qué pagaban tantas cantidades? Ujú. Porque se vendían discos, millones de discos. Y la Mm. manera como había de promover las canciones era por medio de este tipo de situaciones. Sí. Y brincó de venderlos en videos a verlos en la televisión. Pues, Y entonces se dedicaba un gran porcentaje de la venta del disco a hacer promoción. Y la promoción en la gente, que el logo, que el lema de Videorola era muy bueno, música para tus ojos, ¿no? música La para gente tus ojos. recordaba la historia y entonces Ah, pedía la pues, canción, vendían más discos. Entonces había unos presupuestos impresionantes, pero impresionantes para hacer este, eh, los videoclips. De hecho, por ejemplo, uno de los videoclips que hicimos era de una canción que pegó muchísimo, no sé si tú recuerdas, una canción que decía de rodillas te pido, de rodillas te pido, ta, 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 que ¿de fue una quién? canción de Los Alegres de la Sierra, pero que Mm. fue la canción más sonada de Billboard de quién sabe cuántos años. Y entonces, por ejemplo, para hacer ese videoclip hicimos una gira en Estados Unidos con un jet particular. Y ahí vamos, estuvimos 3 días montados de ciudad en ciudad
subidos en el jet particular. Imagínate los presupuestos que se manejaban, ¿no? Y Ah, entonces yo me dedico más o menos como esos 8 o 10 años a hacer videoclips. Yo mm, hice 250, 300 videoclips y llegó un momento que me harté, así sí, literalmente me harté, pues, porque además era todo de banda, ¿no? Y ya claro, tú oyes una tonada de banda y ya oíste todas. sí. Entonces ya llegó un momento que 300 ya era así como, ya estoy harto de los videoclips. Mm, Sin embargo, pues teníamos eh, mucha demanda, primero, pues porque trabajamos directamente con Chencho en su disquera, que después Chencho deja Fonovisa y funda su propia disquera que se llama Vivia Music, y tuvo, muchísimos, ¿cómo se llama? Muchísimos éxitos y muchísimos cantantes en su disquera. Y de ahí, bueno, teníamos la amistad con Jorge Tanaka y empezamos a hacer amistades con otras disqueras, con Viva Music, con Universal Music, con Warner. Y mm, teníamos muchísimo trabajo. Este, y trabajamos pues con muchas bandas, hicimos buena amistad con mucha gente, pero sí llega a ser cansado, porque era lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y te soy sincero, llegó un momento en donde las historias se agotaban, o sea, casi andábamos repitiendo la misma historia para la banda A o para la banda B, porque además hacíamos, no sé, 3 o 4 videoclips por semana. ah, qué Y locura, sí, qué sí, fue, locura. fue una época de mucho trabajo, Ujú, bien también, pues económicamente sí, bien, y era trabajo y además le dábamos trabajo a los chicos, ¿no? sí. Para entonces ya también el videohome había decayó por una situación que, que es muy común en México, sobre todo, este, que cuando alguien ve triunfar a alguien, dicen ese es el camino y entonces hay que brincarlo, ¿no? Entonces llegaban con el productor y decían, oye, ¿por cuánto te está haciendo la película Jorge Araujo? No, pues por $80,000, ¿no? Pues yo te la hago por $70,000. Ah, bueno, Mm, oye, no, fíjate que fulano me la va a hacer por $70,000. Si tú le entras, va. Bueno, pues sí, vamos haciéndola por 70. Y pues así, la, ¿no? Empezó a esa- bajar, a bajar, a bajar, hasta que llegó un momento que dijimos, espérame, es que ya lo que vamos a hacer con esta cantidad, si estamos con $80,000 y ya nos estás pagando 40, 30, 20, pues ya vamos a hacer porquerías. Y yo fue cuando ya me retiré del videohome, y mucha gente se retiró del videohome. No, y ya existe todavía esta parte increíble, pero es increíble, que se siguen haciendo muchos videohomes cobrándole al actor. O sea, tú quieres ser actor, te gusta estar frente de la cámara, pues vas en mi película, pero te cuesta tanto, ¿no? Y entonces la gente paga por actuar. Obviamente no son actores, es gente que le gusta. claro. Y entonces se siguió manteniendo de alguna manera ese videohome, ¿no? Con este esquema de cobrarle a los actores por salir en la película. Pero ese videohome ya fue digamos que fue en la época en que también empezaba el digital o todavía estaba el 16, eso que me está usted mencionando. Yo me salí yo nunca hice videohome en digital. Ujú, Después de cine ya no. Entonces yo empecé a hacer videoclips en cine y terminé haciéndolos en digital. ok, Este, entonces ya no entré yo a lo digital, porque era más fácil, porque era más barato, pero eso, hacerlo más fácil y más barato, lo abarataban más, y los ujú, productores te decían, no, pues ya no lo haces en cine, ya no es así, lo haces con tu camarita, pues te pago $20,000, te pago $10,000. mm, Entonces ya no necesitaba llevar un gaffer, ya cualquiera agarraba una cámara y lo corregían ahí en la computadora, ujú. y entonces esto se vino para abajo, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sido un buen mercado se cayó, Se pero cayó. ahora se está retomando, porque todas las películas para plataformas, para canales de televisión, para todas las series, ¿sí? Es este esquema que nosotros iniciamos, ¿no? Pero ahora, claro, con tecnología, te vuelvo a repetir, tú cargas una tarjeta, la metes a tu cámara, no te gusta la toma, la vuelves a repetir, no te gusta la toma, y ya te acabaste la tarjeta, la borras y la vuelves a meter a tu cámara, y el otro día fue una producción, porque bueno, también
todo el equipo, dije, bueno, ¿qué hago con mi equipo? Y lo empecé a rentar. Entonces yo rentaba mucho equipo en Guadalajara, ¿no? Sí. Y una ocasión que fui a una producción, no sé, por ahí me acuerdo con el productor, a cobrar no sé qué, me encuentro y entro y todos, hola, hola, me saludan, ¿no? Entonces, y todos yo los veía con sus teléfonos, dije, oye, pues todo el mundo aquí no trabaja con su teléfono, ¿qué onda? No, no, no. Dice, mira, a ver, mira, agárrate tal señal, pon, y me agarra mi teléfono, no sé qué hacen, y veo la imagen de la cámara. O sea, la cámara está transmitiendo una señal y cualquiera se puede conectar a lo que está viendo la cámara. Entonces todo el mundo tiene acceso a esa imagen en su celular y la maquillista dice, no, mira, aquí le puedo corregir esto, ¿no? Y el gaffer dice, mira esa luz. Y el de arte dice, no, pues este jarrón lo voy a jalar para acá. Termina todo el mundo opinando, ¿no? Porque todo el mundo le Claro. dice al director, oye, si le haces así, mira, si mueves acá y sí, porque todo el mundo tiene el teléfono. Pero toda esa tecnología, ¿sí? Y yo lo vi cuando empezó ya ahora la iluminación LED y todo eso, empieza a facilitar las cosas, ¿no? Yo le digo a los muchachos, a Pancho, los días platicando con Pancho, le dije, Pancho, si nosotros hubiéramos tenido acceso a las cámaras con monitor, a ver lo que estábamos haciendo, a volver a repetir la toma y sacar la tarjeta y volverla a meter, ¿qué cosas hubiéramos hecho, no? Porque yo sí me siento orgulloso digo, hay películas que quisiera que no volviera a ver nadie, ¿no? Es más, cuando las restauramos dije, ¿para qué las restauramos? Pero hay películas que sí me siento orgulloso que hicimos en 16 milímetros, que dice, oye, mira qué buena historia, qué buen producto sacamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que menciona de toda esa tecnología que pues, ya existe y que hubieran hecho para, qué les hubiera ayudado. eh, ¿Usted siente que ahorita también, al haber tanta tecnología, también está la otra parte en la cual se han creado vicios o se han creado como cosas como de, pues ya todo que se corrija en postproducción, todo que se corrija en edición, todo? Ahí está la otra parte. ¿Usted qué opina o qué ha visto o más bien qué opina, ¿verdad? La otra Mira, parte. lo que me han hecho algunas preguntas similares y lo primero que yo siempre he dicho cuando me invitan a alguna conferencia, lo primero que extraño de todo es que se perdió el respeto. Mm. Cuando yo empecé en este negocio, yo empecé como asistente, este, si tú no te referías al director o al director de fotografía, señor, al sonidista, a las cabezas de una producción como señor, Mm. bueno, a Andrés del Ángel un día le metieron un bofetón por irrespetuoso, ¿no? Mm. Mm. Es el señor, o sea, tú llegabas, sí señor, no señor, Claro, y nunca existía el no se puede, no existía el no se puede. El señor director decía que había que entrar con un elefante rosa por la puerta y los demás departamentos le decían, sí, señor, denos 5 horas para conseguir el elefante, para pintarlo y para abrir esa puerta. Y se ponían a abrir la puerta a garrotazos, a conseguir un elefante rentado de no sé qué cosa, y estaba el de arte pintándolo de rosa, porque así decía, ¿no? Pero ese sí, señor. Ahora todos son güey. Yo entré en una producción, no te fui de veras, yo un día fui a cobrar, iba entrando, ¿no? Y platiqué con los chicos que llevaban la camioneta del equipo, le dije, oye, ¿cómo van las cosas? No, bien, entonces se van y yo me quedo en la camioneta, esperándolos, ¿no? Y llega un chico y me dice, oye, güey, ¿no tienes un Century así, así? Y yo, pues sí, güey, aquí está, ¿no? Es increíble porque ese, no, el respeto en el set se claro, perdió. Y sí, la tecnología, ahora con la tecnología, pues ya cualquiera es fotógrafo, cualquiera es sonidista, cualquiera. O sea, antes se estudiaba y se estudiaba mucho, claro. y para poder llegar a esos lugares era gente de escuela. No, no digo que ahora Ujú. no hay gente de escuela, hay gente de escuela que está saliendo muy bien preparada, Sí, claro. pero hay mucha gente que no, ¿no? Pero sí, entonces digamos que se ha perdido el respeto o la jerarquización dentro de no todas, no estoy diciendo que todas, pero sí se pierde la jerarquización y el respeto y la atención, o el respeto por la película y por los que están ahí involucrados, ¿no? Algunas, no todas, pues, lo que ha pasado. Fíjate que sí,
la jerarquía del director llegó a ser tiranos. O sea, había muchos tiranos como directores, mucha gente muy tirana. Había mucho compromiso de parte de la... Yo me acuerdo cuando nosotros filmábamos, no había, no había horario. Era increíble, ¿no? A mí me culpaba mucho porque decían que yo era medio vampiro, porque decían, es que tú no duermes. Y yo filmando se me iba el hambre, se me iba la sed, se me iba el sueño. Y los demás muchachos decían, es que seguirte el ritmo es bien difícil. Pero todos estaban bien comprometidos. Todos era gente súper comprometida, este, eh, pero por el proyecto, ¿no? Claro. En alguna ocasión, fíjate, en alguna ocasión tuvimos anécdotas maravillosas. En alguna ocasión fuimos a hacer una película a Michoacán que se llama Avioneta Colombiana, también de un corrido. Y entonces, Pancho y yo estábamos escribiendo el guión y le dije, Pancho, este, pues que aquí mira que va una avioneta y la va persiguiendo otra avioneta y atrás viene otra avioneta. Y me dijo, y la avioneta de donde vamos filmando, ¿no? Porque la tenemos que ver en el aire. Y le dije, ah, pues sí, es cierto, pues ni modo que la hagamos de abajo. Pues entonces, ¿cuántas avionetas necesitamos? Pues 4. Pues bueno, vamos. Y yo no sé cómo, pero teníamos 4 avionetas en el aire. Ahí está la película, ¿no? De ahí el Pancho y yo nos emocionamos mucho con las avionetas y empezamos a hacer muchas películas con avionetas. Y teníamos un amigo que tenía una pista con una avionetita en rumbo a Tequila, no me acuerdo cómo se llama, antes de en Arenal o adelantito, no sé, pero había una pista de aterrizaje y de avionetitas, ¿no? De taxis aéreos y entonces, no sé cómo lo conocimos este hombre, el Capi, y le encantaba jugar con nosotros a las películas. Ya llegábamos con él y íbamos a hacer una película y le encantaba también la cervecita, entonces de repente se subía bien por acá y andábamos y hacíamos un chorro de cosas y tenemos muchas películas así. Pero una de las anécdotas que yo me acuerdo es que teníamos un fotógrafo que se llama Gerardo Rodríguez, que venía de México, que también fue maestro de muchos, inclusive maestro de mi hijo Adrián, que era buenísimo fotógrafo, pero buenísimo fotógrafo. Pero también era muy arriesgado y entonces quitaba la puerta de la avioneta y ponía un pie afuera y otro adentro y sacaba la cámara, ¿no? Para hacer las tomas de las avionetas. Y pasaban por abajo y él se agachaba, ¿no? Y yo me acuerdo que la agarraba con un gaffer, con un strafe la cámara, la amarraba a mi mano y decía, si te vas, me quedo con la cámara. Y la teníamos agarrado atrás, pero ahorita me pongo a pensar, es que él lleva medio cuerpo afuera y otro tanto, ¿no? Y te pones a pensar y dices, ¿Qué estaba haciendo en ese qué momento? locuras para lograr algo, ¿no? Sí, claro. Ese algo fue lo que nos hizo tener éxito allá en Estados Unidos, que las películas, empezamos a hacer muchas películas con avionetas, ¿no? Y eso nos hacía tener mucho éxito. En alguna ocasión nos habló una productora y nos dijo, ¿ya vieron el fenómeno del chupacabras? No, pues que sí. Pues hay que hacer una película de chupacabras. Dije, no, yo no. No, sí hay que hacer una película de chupacabras. No, yo no le entro a eso. Pues que sí o sí. Y ahí está la lana. Dije, bueno, pues no me vas a dejar hacer mi versión, sí. Entonces, yo hice una versión de La Danza de los Vampiros de Polanski, de Roman Polanski pero esta era una comedia, con César Bono y con Alfonso Sayas, que Chupacabra llega a la Tierra y se convierte en medio humano, que era Alfonso Sayas, y entonces que la danza de los vampiros anda buscando sangre de mujer virgen, ¿no? Y no encuentra en Guadalajara. Se está muriendo el pobre. Total que entra a un convento y muerde a las monjas y también, y entonces, bueno, y era una película bobisísima. Yo creo que es lo más bobo que he visto en mi vida y que además que es cosas que ojalá nunca lo vuelvan a pasar que se pierdan. Sin embargo, fue un éxito. Pues es Y que el al final, dice que es película de culto, le digo, sí, película de culto. Pues ha de ser como las películas de Ed Wood, ¿no? Que eran tan malas que se volvieron de culto.
Pero a final de cuentas, no creo que sean malas, era lo que el mercado también demandaba y la que la gente quería ver. Entonces, era la necesidad de darle lo que querían ver y era parte de la tendencia en ese momento, ¿no? Sí, además era divertido, ¿no? Entonces Sí. nos divertimos muchísimo, porque una de las cosas que puedo recordar es que sí nos divertíamos mucho. Este, yo, viví muchos años del cine, después del videoclip, después regresé a hacer Morir de Amor y ya después me tranquilicé con la restauración de los Mm. filmes, ¿no? Ya han sido casi 5 años restaurando películas. 5 años. Sí, sí, en 5 años hemos hecho 140 películas. Y, Wow. y empezamos empezó esto con una situación, igual que siempre, ¿no? Yo tenía varias películas mías y le digo a Carlos, oye, ¿sabes que tengo unas películas ahí que te vendo? Entonces me dijo, no, es que ya las películas en SD, Standard Definition, ya, pues no, Mm. o sea, y es increíble porque tú pones las películas en Standard Definition y lo que ves son manchas y granos y manchas. Y yo me acuerdo haberlas visto en VHS, no sé si tú te tocó, porque estás chavo Sí. todavía, pero veías las películas en VHS y me acuerdo que no sé, en ese entonces pues era verlos con mi familia, mis papás, ¿no? ¡Ay, qué padrísimo, qué peliculón, qué padre se ve! Y lo veíamos increíble, ¿no? No, pues, Y ahora lo ves y dices, pues esto eran puras manchas. la parte de 640 por 480, oiga, Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pero se veía, bueno, no se veía, sin Genial. embargo, la vista en ese entonces no había más. Y decías, wow, qué cosa, ¿no? Este, entonces me dijo, no, eso ya no, ya entramos a alta definición. Mm. Entonces, pues ya no. Le dije, ¿y si las levantamos a alta definición? No, eso es muy difícil, Jorge, ¿cómo crees? Le dije, pues dame chance, levanto una y tú ves. Bueno, entonces metí los rollos al rank, los digitalicé, los volví a armar, porque es un proceso bien difícil, Mm. porque tiene los roches y tiene la película base de donde vas a tomar el audio, pero no tienes plaquetas y no sabes ni cuál es la toma buena. Entonces tienes que analizar cuál es la toma buena y luego amarrarte para resincronizar todo a una A, a una O, a un movimiento de la mano, a tomar algo, y ahí te Mm. anclas y empiezas a Mm. repegar la película encima, ¿no? Ese será la pizarra para usted, ¿verdad? Y entonces ya y la restauramos y quedó, pero preciosa, porque además déjame decirte que el negativo en alta definición es hermoso porque tiene más profundidad de color que las cámaras de ahora. Entonces queda eso precioso, ¿no? Entonces lo vio Carlos y dijo, oye, ¿qué hiciste? ¡Qué maravilla! Me dice, oye, pues ahí tengo 3,000 películas, tú sabrás. Sí, pues órale, y entonces ya empezamos a restaurar todas ahí hemos restaurado como las más importantes, ¿no? Y y ha sido un proceso, te digo, muy bonito, y ahorita estamos en la etapa de que ya empezamos a restaurar todas las que son blanco y negro. Y ya hace 3 o 4 días, no, la semana pasada, restauré una película de 1938. También bien difíciles porque lo que viene ya está muy mal, entonces No. no se ve bien, no tienen, los contrastes son muy contrastados, o sea, los blancos son muy blancos, los negros son muy negros, y yo me desespero, pero era el cine de ese entonces, o sea, Mm. si tú ves esas películas de esa época, este, pues los nitratos, que eran nitrato de plata, y las ópticas, pues dejaban entrar muchísima luz y tampoco tenían los sistemas de iluminación, entonces los negros eran negros a Bien morir, ¿no? negros. Y los blancos, cuando les metían luz, pues era métele candela. Entonces, pues ahí vamos con muy minuciosamente. Cuánto le toma, por ejemplo, desde que manda, hace el RAN a digital para empezar la restauración?
a que termina, ¿cuánto tiempo le lleva aproximadamente una restauración, una Pues película? mira, depende mucho. Por ejemplo, cuando vienen las películas de 16 milímetros que vienen desarmados en broches y que te digo que traemos 35 latas Ujú. y que hay que definir cuál es la toma, pues llega a tardar más o menos como una semana en rearmar. Claro, Y claro. hay personas que se dedican nada más a rearmar, ¿no? Ujú. Ya una vez rearmada la película, entramos ya, que yo también estoy en la corrección de color nuevamente, a Sí, darles color, a darles brillito, a darles foco, y ahí nos llevamos por película también más o menos como otra semana, semana y media. Y luego ya pasamos al departamento de sonido donde volvemos a darles una corregidita de sonido, porque a veces vienen terriblemente mal. Y entonces, más o menos una película tarda en todo su proceso como un mes. un mes. No, pues sí, es Pero bastante. bueno, por película, ¿no? Pero bueno, o sea, a veces están haciendo cuatro, más o menos, que es lo que sacamos, cuatro o seis películas, paralelas, ¿no? En un mes. Y todo esto lo hace desde o sea, es su empresa la que se dedica a hacer restauraciones. Tiene su Sí, equipo de gente. estamos en la ciudad de Guadalajara, que Mm. ya cerramos la empresa allá en Guadalajara, y Sí, aquí en España, son las dos paralelas, ¿no? Entonces, pero ahorita ya estamos todo aquí en España, ok. este, haciéndolo todo aquí. Nada más lo que es el rank, seguimos haciéndolo en la Ciudad de La México, Ciudad de México. porque es muy difícil y es muy delicado transportar, por ejemplo, hay rollos que se han sacado de la Cineteca Nacional porque no hay más. Eso es lo único que hay. Se pide prestado el negativo de la Cineteca Nacional, se transfiere al RANC y se vuelve a depositar allá. Hay películas, y muchas, la gran mayoría de las películas tienen un solo negativo. Entonces, es muy arriesgado mandarlo por mensajería, pasar aduanas, transportarlos. Entonces, es preferible que siga haciéndose de la Ciudad de México, y la Ciudad de México se mueva, ¿no? Claro. Y se hace todavía todo ese proceso de RAN se hace en la Ciudad de México y ya cuando se tiene todo en digital, se mandan los discos duros y con los discos duros se trabaja. Y al principio de la entrevista me comentaba que eras como regresar un poquito a esa parte, pues prácticamente como artesanal, obviamente ayudada de la tecnología, pero es como regresar de nueva cuenta a esa parte, esa magia, ¿no? De armarlo, estar con el detalle. Mira, pero hay tres tipos de proceso. El proceso que viene de cine de cine 16, que venían en rushes, que hay que volver a rearmar toda la película, meter a corrección de color Mm. y sonido, ¿no? Y luego las películas que vienen en 35 milímetros, que fueron editadas en 35 milímetros de corte negativo, y que entonces viene ya la película armada. Esa ya no tiene que armarse. Entonces vienen cuatro o seis pies de película, esos se pegan uno tras de otro, y ya prácticamente casi entran a corrección de color y detalle, ¿no? Sí, Sonido. Y ahorita estamos entrando a una nueva proceso que es de mucho experimentar, que fuimos los primeros que empezamos a experimentar con esto y tuvimos excelentes resultados, combinando una serie de programas de inteligencia artificial con el mm, Scratch, con DaVinci, con una serie de programas, pero todos entremezclados para rescatar las películas que vienen de digital, o sea, de Betacam o de tres cuartos mm, o de una pulgada, pero que vienen de cinta, ¿no? De negativo. Esas son mucho más difíciles porque ya vienen con errores o con vicios de a la hora que hicieron el rank, lo hicieron bien, mal, a la hora que lo pasaron al Betacam y a la hora que hicieron la corrección, a la hora de estar haciendo la edición, entonces, y la definición es 720 por 480. Entonces, escalarlos a 1080 por 1920 es por medio de un proceso de un programa, que por cierto es terriblemente caro, pero yo cuando dije,
O sea, con esto me compro una casa. O sea, ¿por qué va a costar un programa así de caro, no? Cuando ves por qué, te das Es- cuenta que sí, por eso. Pero además, obviamente, pues todo es un proceso que implica una inversión, pero esa inversión a la larga te va a dejar un rendimiento, ¿no? claro, Entonces se trae con que en ese programa logra rescatar los píxeles originales y los duplica, los triplica. Y entonces no es solamente que te estires la imagen, sino que estás está, generando píxeles y entonces crece la imagen, pero a la hora que crece la imagen, pues crece la imagen como viene, con o sea, más píxeles, como no lo, viene. no lo estiras, simplemente No, sustituye como si estuviera unas células ahí naciendo para exacto. hacer, Ujú. wow, Y luego ya de ahí, bueno, pues entonces ya tienes la imagen, pero entonces tienes que entrar a otro programa que te empiece a dar las texturas porque pues traes demasiado grano o borroso entonces empiezas a entrar con otros programas, con filtros, con el Scratch, con el DaVinci, y empiezas a darle nuevamente las texturas, ¿no? Y, pues queda muy liso, queda con mucho grano y entonces empiezas a jugar, ¿no? Pues este hay que meterle más grano, este hay que ponerlo más lisito. Y ya después entra corrección de color y estamos logrando cosas impresionantes, increíbles, ¿no? O sea, ya ahorita por ejemplo estamos trabajando para otras empresas ahorita por una empresa de Argentina, que mucha gente se ríe de mí porque cuando les digo que estamos haciendo las películas de Sandro, me dicen, ¿y quién es Sandro? ¿Quién es Sandro? Bueno, Sandro fue un cantante muy famoso en la época de Camilo Sesto, de Rafael, de Juan Gabriel. Era un cantante argentino. Entonces, este amigo tiene las películas de Sandro y nos las mandó a restaurar, ¿no? Y, y estamos logrando cosas muy, muy interesantes porque no hemos llegado todavía a que dijeras, esto es negativo, ¿no? Pero el que ve la televisión o el que ve la pantalla o el celular, si no tiene el ojo educado no lo distingue, ¿no? no lo Nosotros distingue. ya empezamos a distinguir, no, esto no es negativo, viene de análogo. Pero la gente ya no lo distingue. Entonces entramos en un proceso muy interesante porque ya hay muchísimas películas que perdieron los negativos, que yo, por ejemplo, en lo particular, muchas de mis películas, como yo viajaba a la Ciudad de México a hacer el rank y me venía con los Betacam a Guadalajara Edita, tenía mi sala de edición, yo normalmente me iba en el coche y me regresaba en coche. Y siempre pensaba, si me llega a pasar algo que me asalten, que me voltee, que tenga un accidente, se pierde toda la película. Entonces yo me traía los cassettes y dejaba los negativos en el rank. Y siempre decía, no, la próxima regreso por ellos. Y pasaron años y nunca regresé. Cuando ya regresé por mis negativos, me dijeron, no, pues los tiramos, no sé, ¿no? Y mucha gente hacía lo mismo. Entonces se perdieron negativos y lo único que se tiene es los cassettes. Y entonces estamos entrando a ese proceso y gracias a todos estos programas mega caros, hemos logrado ya tener una fidelidad en la imagen muy parecida al negativo. Y entonces estamos teniendo mucha demanda de trabajo con estas películas. ¿Cuántas personas participan en la restauración de una película? Pues depende mucho, ¿no? Pero se hacen equipos de trabajo por ejemplo, en armado, pues son 3 personas en armado. Sí. Este, de hecho, como anécdota, mi mujer un día me dijo, oye, yo quiero a ver, jugar con esto, ¿no? Entonces se puso un día con la computadora a rearmar y me dijo, ay, ella es española, ¿no? Ya se conoce a todos los actores mexicanos y es más, siente como cierta, cariño con ellos, ¿no? Ay, Sí. fulano, me cae muy bien. Este, y, y, y empezó a rearmar las películas y normalmente digo, en un rearmado se tardaron una semana en rearmar una película. Y entonces ella empezó a inventar procesos para cómo ahorrarse tiempo, ¿no? Ujú. De trabajo, porque ella es profesora de literatura, es filóloga, entonces tenía sus
trabajo como profesora, Sí. y en todos sus tiempos libres lo hacía, ¿no? Entonces, pero entonces empezó como a buscar qué. Y entonces empezó a hacer ciertas modificaciones de cosas y empezó a rearmar una película en 3 días. Y todo el mundo le decían, eso es imposible. Mi hijo Adrián le dijo, eso es imposible. Y nos decía, no se puede armar una película en 3 días. Ahí está. Y entonces ella tiene su proceso muy, muy especial. Y entonces, por ejemplo, ella en lo personal iba sacando películas, películas, películas. Y los que estamos haciendo restauración y los que estamos haciendo corrección de color, pues espérate, ¿no? Párale. No, 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 párale. Y como esa es la única que le pago por película terminada, pues ella sacaba más y más. No, ya, párale, porque nos A ayuda, ¿no? granel, órale. Nosotros ya teníamos, no sé, 5, 6, 8 películas, y apenas estábamos con la primera terminándola, ¿no? Ya teníamos 8 películas. No, no, ya, párale. Y entonces, partiendo de ese punto de la restauración, qué planes hay, aparte de todo esto que está haciendo? Qué planes hay para Jorge Araujo en esto de la cinematografía? Pues mira, yo veo difícil volver a regresar ahí al ruedo, ¿no? Por varias cosas, cada vez veo más complicada la cuestión de la distribución. Yo creo que ese es el coco de todos. Volver a filmar es fácil, conseguir el dinero, volverte a hacer una película, entusiasmar a medio mundo. El problema es, una vez que tiene la película, ¿qué haces, no? Este, Creo que ahorita el problema de la ley de la oferta y la demanda es que hay demasiada oferta y los canales y las plataformas, a pesar de que requieren mucho material, cuando llegan demasiada oferta, pues se empiezan a bajar los precios que quieren pagar por esto, ¿no? Claro. Entonces a veces se hacen irrecuperables las Mm, producciones. Este, y es un camino muy difícil, no es como antes, ¿no? Es un camino muy difícil la cuestión de la distribución y de la recuperación del dinero. Por eso, bueno, el esquema de producción con dinero del Estado, pues es el que más se ha socorrido y si la gente no produce pues con dinero de otros, y estamos hablando del Estado, mm, este, pues lo veo difícil, ¿no? Porque, bueno, cuando tú haces una película y te pones tu sueldo, te vendes tu propio guión, entonces cuando terminas la película, pues ya ganaste dinero, ¿no? claro. Este, Dinero que te dio el Estado, que o sea, el Mm, Estado te pagó un sueldo, el Estado te pagó tus guiones, y si recupera o no recupera la película, pues ya no hay tanta bronca. El asunto son dos cosas. Yo como veo lo que se viene de próximo gobierno, este, con la situación que se ve en el país, sobre todo por el sobreendeudamiento, este, y la situación de la austeridad, creo que los presupuestos para la producción de películas, si bien no bajen, a lo mejor se mantengan, ¿no? Entonces, los precios suben, ¿no? Entonces se van a poder producir menos. mm, Y tampoco es tan fácil acceder a estos recursos, puesto que siempre hay pues, muchos candados, muchas amistades, muchas cosas, ¿no? claro. Entonces yo lo veo difícil. Este, y también ya no, o sea, esto es como las ansias de novillero, ¿no? Cuando estás chavo y empiezas, uff, mueres pero yo ya hice muchas y entonces así como ansias de novillero no tengo. Yo sí vuelvo a regresar a dirigir algo es porque quiero un proyecto que me guste, ¿no? Mm, Y ahí tengo dos proyectos. Uno de ellos es una historia de una chica peruana que me encanta la historia, que desde que me la presentó me enamoré de ella. Porque es una historia tierna, es una historia familiar, es una historia muy bonita, muy divertida. Y ella me ha propuesto codirigirla con ella. Y sí me gustaría hacerlo, pero pues estamos todavía en el mecanismo de la coproducción, ¿no? Y claro. estamos viendo a ver si se hace. Si se hace, ahí sí
probablemente sí yo regresara. Y lo otro es la serie, es una historia que sucede que está basada en los libros de un tipo que se llama John Lloyd Stephens, que vivió en 1843 y que se le ocurrió un día decir, oye, pues por ahí supe que había unos edificios ahí a la mitad de la selva de Yucatán, ¿no? Y invita a otro amigo que se llama Frederick Catherwood, que era un dibujante, arquitecto, porque antes no había cómo documentar los hallazgos, entonces no había la fotografía ni la película que dijera, mira, mira lo que encontramos, ¿no? Entonces lo hacían por medio de dibujantes. Muy interesante, porque es una historia también muy romántica en ese sentido, ¿no? Entonces las gentes se lanzaban a hacer expediciones y llevaban al mejor dibujante que podían contratar para que ese diera fe por medio de los dibujos de lo que habían encontrado. Y era lo que había en los libros, los grabados, ¿no? Este hombre, Frederick Catherwood, había documentado, junto con John Stephens, Petra, había documentado Jerusalén, Egipto, y entonces le llega a sus manos un libro de un coronel retirado, que se llama Juan Galindo, que había recorrido la selva de Yucatán y había visto unas moles ahí de piedras, ¿no? Entonces él dibuja ahí medianamente, dibuja unas pirámides y dice, pues esto había allá. Y entonces empiezan a hacer investigaciones, se dan cuenta que hay algo y vienen en 1843 y recorren la península de Yucatán en la aventura más fascinante arqueológica que se ha visto en todos los tiempos, ¿eh? De hecho, dicen que el personaje de Indiana Jones está basado en John Stephens. Entonces, yo he sido siempre un admirador de la cultura maya porque, bueno, mis antepasados son yucatecos, tengo sangre por ahí medio, y siempre desde chiquito me ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Entonces, llega a mis manos el libro de John Stephens, que se llama Accidentes de mi viaje a Centroamérica, Chiapas y Yucatán, y junto con Carlos Villanueva, que es un antropólogo, nos ponemos a recorrer el mismo recorrido que hicieron John Stephens y Frederick Catherwood con Eugenio Aguirre, que fue un escritor que acaba de morir hace poco, que escribe un libro que se llama Cruz Maya, y posteriormente con Hernán Lara Zavala, que fue ganador del premio de la Real Academia Española con su novela Península. Y entonces hacemos ese recorrido, me documento más, me profundizo en las raíces y me enamoro del libro y entonces hago una ficción, compito como proyecto en la Asociación de Directores de Cine de la República Mexicana y gano. Y Mm, el premio era producir la película, ¿no? sí. En ese entonces estaba Víctor Ugalde como Mm, director de la asociación y me dice, pues sí, sí ganaste, pero el problema es que Televisa, el CUEC y no me acuerdo quién más eran los que financiaban y dijeron que pues no, un proyecto más de 10 millones de pesos no podían financiar. Y tú traes una locura con esa historia, ¿no? Es imposible que se produzca. Entonces, me doy a la tarea de tratar de levantar ese proyecto y sí. duró como 3 o 4 años levantándolo y todo el mundo me decía lo mismo, es que esto es una locura, esto es una locura. Y Pepe Díaz, que un cubano él fue director de películas nacionales y después fue productor, él produjo, lo último que produjo fue Cuando los hijos regresan. Mm, Y Pepe y yo éramos muy amigos, también muy amigos de Hernán Lara Zavala, entonces dice, bueno, vamos a hacer esta película. Pero Pepe muere en la pandemia. mm, Y entonces Hernán me dice, oye Jorge, ¿por qué no lo vuelves un libro? Si no lo puedes levantar en cine, ¿por qué no lo vuelves un libro? Entonces hago la novela mm, y la termino y gano un concurso con una editorial venezolana. Total que la editorial traía una serie de rollos ahí que porque quería hacer lanzamiento de libros sin el libro y querían que yo presentara un libro que no había libro, entonces le dije, no, pues si no hay un libro físicamente, ¿cómo lo presento, no? sí. Y total que ya no se hizo nada con la editorial, estoy por sacarlo con la editorial española, pero de repente dije, bueno, si ya está por capítulos, si es un libro de 300 y tantas hojas,
que es fabulosa, la historia es maravillosa, entre cosas que te puedo platicar es, este hombre, Frederick Catherwood, tiene un negocio en Nueva York, en Londres, tiene un negocio en Londres que se llama Panorama, y era una nave circular enorme, enorme, enorme. Y este hombre se iba y encontraba cosas como las pirámides de Egipto, por decir, y las pintaba, pero las pintaba con una técnica, si buscas Frederick Catherwood en internet vas a ver todos sus dibujos y parecen fotografías, era un maestro. Y luego las hacía enormes y las ponía en esa galería, ibas recorriendo en unos pasadizos a oscuras con lámparas de gas y ponía palmeras y ponía arena y ponía unos riachuelos ahí y los lienzos esos, ¿sí? Y entonces te hacía pasar por ahí, pero eso es real, o sea, esto es real y a mí se me hace bellísimo porque eran los espectáculos que no existía el cine, ¿no? Entonces, y tampoco había la manera de que tú conocieras esos Otros lugares. lados. Y no sé si tú te acuerdas de unas cosas que se llamaba Viewfinder, que le metías Sí, eran los Viewfinder, pero en real, ¿no? en Sí, grande. entonces, este hombre, eso era su negocio, ir a hacer eso, sacaba sus dibujos y luego los hacían esos lienzos enormes y cobraba por entrar. Esos panoramas existieron. Y eso, por ejemplo, está en el libro, en la serie, ¿no? Ujú. Entonces ellos viajan, hacen un recorrido, entran desde Belice, recorren Guatemala, suben hasta Palenque, de ahí suben a Chichen Itzá, bueno, a Yucatán, y regresan otra vez por Progreso, ¿no? Pero este viaje dura meses. Durante esos meses ellos narran la situación política, la situación cultural, la situación económica de toda la península de Yucatán que está a punto de estallar en la guerra de castas. Pero Sí. durante ese viaje ellos van descubriendo y llegan y descubren que hay pirámides, pero no las como las conocemos ahora, sino rodeadas de maleza, devoradas por la maleza. Cuando ellos narran descubrir este Palenque, van llegando y se van encontrando el palacio de Palenque y cómo se va abriendo entre la selva, ¿no? Y cómo las ramas salen por las puertas y las ventanas y entonces dicen que es un espectáculo fantasmagórico, ¿no? Entonces imagínate encontrar eso en medio de la selva y luego encuentran Chichen Itzá, encuentran Uxmal, encuentran Sayil, este, llegan un día en Palenque, exactamente, llegan en la ciudad de Palenque, Santo Domingo, llegan a una festejo del Día de Muertos, donde narran que los habitantes del lugar desenterraban a sus muertos, le pulían los huesos y los ponían afuera de la cripta y les traían la bebida, lo que les gustaba, ¿no? Las Sí, flores, la bebida y veladoras. O sea, haz de cuenta como el ritual de, el de, Día de Muertos. Sí, ¿no? de Janitzio de Michoacán, pero este Sí. era más, este era más escalofriante porque ellos sacaban a los muertos, ¿no? Y cómo narran cómo van unas familias con un niño, con el esquetito de un niño llevándolo de paseo por todo el cementerio, ¿no? Esto con veladoras y con antorchas. Y todo eso se narra en el libro, que eso también es lo que se va a ver en esto, ¿no? Y posteriormente se encuentran con una mujer a mitad de la selva que está junto bueno, se cruzan con Cecilio Chi y Jacinto Paz, que no pudo haber sido, yo me doy la licencia literaria porque ellos vivieron muchos años después, que son los iniciadores de la guerra de castas, ¿no? Pero se cruzan cuando ellos estaban jóvenes, están iniciando el movimiento. Junto con ellos está una guerrillera, pero es una mujer muy bella, pero que habla inglés. Y entonces se comunica con ellos en inglés, le sirve de intérprete. Después nos enteramos que ella, de muy chica, la llevó Barbachano, que era el gobernador de Yucatán, a su Mm. hacienda que tenía ay,
se me fue ahorita dónde estaba la hacienda de Barbachano ay, se me fue la ciudad esta que se ha inundado varias veces en Estados Unidos, Ah, la ciudad del jazz. Este, bueno, ahorita sí, Nueva Orleans. Nueva Orleans. Y él tenía una Ok. hacienda ahí y entonces lo, la lleva de sirvienta a su casa y la comunidad negra la acoge y le enseñan a hablar inglés. Pero después uno de los hijos de Barbachano la viola, entonces la mandan con una espantacigüeñas y la regresan a la selva. Este, y entonces, pero ella ya sabe hablar inglés. Entonces, Ah, eh, ok, eh, ya. que esto ya esto es de mis locuras mías, ¿no? Porque cruzo la historia real con cosas. Y ella viene siendo la intérprete y quien diseña toda la cosmogonía de los mayas y toda su filosofía y todos los secretos ocultos detrás de- De- sí, porque se encuentran en Palenque y ella es como una emisaria de Pacal en el tiempo. Y pero hace un recorrido mágico por toda esa zona, explicándoles todo el simbolismo de la magia de la cultura maya, ¿no? Y para esto siempre hay un jaguar que los está siguiendo, siempre un jaguar negro que los está siguiendo. El jaguar es una figura muy especial para los mayas, muy mística, muy mágica, muy simbólica, ¿no? Porque el jaguar, de hecho así se llama la historia, sol negro quiere decir que Balam, el jaguar es en su piel, mm, eh, las manchas del jaguar para ellos es como el universo, ¿no? las Las constelaciones. constelaciones. Y el jaguar negro, es el sol negro, esas manchas es el, 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 el cielo negro con esas constelaciones, ¿no? Mm, Y ese jaguar siempre los va siguiendo. Después ese jaguar nos damos cuenta que tiene un significado impresionante porque le llaman, es como el nahual en el centro de la República, acá se llama ay, se me fue el nombre de la figura, este, que es siempre, es un protector de alguien. Entonces a ese animal lo mandan a proteger a Stephens para que él se lo dicen, ¿no? Para que por medio de sus libros, que ahí es donde yo hago un amarre, por medio de sus libros, él dé a conocer la grandeza de la cultura maya y le dicen, pero no te preocupes, ahorita ni siquiera nadie te va a pelar esto, te van a pelar años después cuando los investigadores agarren tu librito y empiecen a conocer qué había aquí y cómo estaba, ¿no? Y eso es cierto, quien estudie la cultura, uno de los referentes son los libros de John Stephens, ¿no? Y entonces en mi historia, todo fue como atraído y cuidado por ese jaguar para que él pueda estudiar, para que él pueda escribir ese libro y Frederick Catherwood haga los dibujos que son maravillosos. Tú vas a la península de Yucatán y en los hoteles, en muchos restaurantes, encuentras esas litografías. Están en muchas partes del mundo y nadie sabe de quién son. O sea, ah, es, es, sí. es increíble que no sepan de quién son. Y es un homenaje a Frederick Catherwood. Y entonces, también en la historia, él va a dar a conocer va a ser el primero que documente lo que hay ahí, ¿no? Entonces ellos son los primeros, los primeros promotores de la cultura y del turismo, porque después de ellos, cuando sacan el libro, cuando dan a conocer todo esto, empieza la gente a llegar a buscar esos lugares y empieza el turismo. Mm, Y entonces se vuelve muy interesante toda la historia. Y te digo, pero sí es un proyecto muy ambicioso, muy grande. A mí me gustaría dirigir un solo capítulo, o sea, que fuéramos varios directores, sí, este, porque yo creo que ya no, ni tengo la fuerza ni nada para meterme a dirigir una serie por meses, ¿no? claro. Entonces ya tengo 65 años, entonces, bueno, ya un capítulo en la selva, con
con todo en contra, el calor, la lluvia, los mosquitos, uno nada más. Pues esas son como las ideas que tengo. Aquí en España he tenido una acogida maravillosa con la comunidad de cine de aquí. Yo vivo en Murcia, también en Madrid. Hay intenciones de hacer algo como en coproducción con México, pero no se ha cuajado todavía nada. Ahorita está enfocado en la restauración y esa es la parte Y, que le da, no solamente económicamente me refiero, sino que le está dando también una satisfacción bastante profunda y grande y lo de la serie siento yo en mi particular punto de vista, todo lo que me está contando será un legado realmente, una serie es un legado, porque las películas, algunas películas siento para mí que son legados que trascienden con el tiempo y nos dan un mensaje que muchas veces, a veces la gente que no tiene oportunidad de leer o que pues no le gusta leer, la ve en una película y dices, ay, nunca me hubiera imaginado. Entonces, sí, sí, yo sí, sí. espero, Sí, sí, realmente deja uno, pues eh, dicen que cualquier actor que no haga cine no se inmortaliza, ¿no? O sea, los actores que hacen cine mm, se inmortalizan, ¿no? Y bueno, nosotros como los creadores, pues de alguna manera dejamos eso para como huella, ¿no? De nuestra trayectoria. y hablando Bueno, de, digo, habrá quien le guste, habrá quien no, pero pues vamos dejando. bueno, ahora sí que para todos hay gustos y para ir aterrizando, don Jorge, me gustaría preguntarle, ¿usted qué consejo le daría a los que quieran hacer cine, a esa juventud, a esa juventud que viene interesándose por la cinematografía, que ya no la tiene tan fácil después de todo lo que me ha contado en cuanto a la distribución, que es el talón de Aquiles, pero sin embargo tienen ganas de crear, ¿no? ¿Qué consejo les daría a usted a esos que vienen? Mira, hace tiempo me invitaron al SEC a dar una conferencia y me hicieron la misma pregunta y me, Mm. me dio mucha risa porque les dije que se dediquen a otra cosa. Mira, es como todo, ¿no? Pero es una carrera muy competida. Afortunadamente o por desgracia, esto ha ido creciendo y ahora dicen levantas una piedra y encuentras un director, ¿no? Este, por desgracia, no hay oportunidades para todo el mundo, ¿no? Vuelvo a repetirte, cuando nosotros empezamos, pues éramos 20 y había mucha necesidad, después a lo mejor fuimos 100, y hubo trabajo para todos, ¿no? Sí. Este, pero ahora hay cientos de miles chicos que han estudiado, no solamente, si nos ponemos a pensar en Guadalajara, que es uno de los semilleros más grandes, pero está la Ciudad de México, estamos, ahora Monterrey, muy fuerte, Querétaro, o sea, ya hay una proliferación de estudiantes de cinematografía muy grandes. Antes nada más estaba CUEC y CCC, nada Ujú. más. Sí. Ahora hay escuelas de cine y hay dos, tres por ciudad. Por desgracia, ¿cuántos guiones existen? Yo les digo, bueno, o sea, mucha gente escribe un guión y dice, no, yo tengo el mejor guión de la vida, ¿no? Yo tengo la mejor Mm, película. mm, Yo me acuerdo que mi gran padrino, Carlos Basallo, me decía, usted tiene en contra este dedo, usted tiene en contra este dedo, en ese entonces, ¿no? Y este dedo yo decía, por esto, no, no, por eso no, me decía, por esto, porque usted le apachurran y se van a otro canal. ¿Por qué van a ver su película y no van a ver la que está pasándose en el 4, en el 5, en el 9, en el 23, ¿no? mm. Porque en el momento que les aburre, que no les guste, hacen así, adiós. Entonces, ahora hay tantas plataformas, no sé, ya perdí la cuenta de las plataformas y los canales que hay, ¿no? Sí. Y además, ahora ya con estos VPN puedes entrar a todo el mundo para ver lo que quieras. ¿Por qué van a ver tu película? ¿Por qué van a seleccionar tu película para distribuirla? ¿Por qué van a seleccionar tu película para pasar, para transmitirla en el canal? ¿Por qué te la van a comprar desde el guión? Entonces, va a haber, no sé, y la pongo fácil, va a haber 100,000 guiones buenísimos este año. ¿Cuántos de esos guiones se van a filmar? ¿Te gusta que se filmen 2,000, 3,000? Entonces, ¿cuántos se van a quedar fuera?
y quiénes van a estar al frente de estos proyectos. Entonces, es un mercado muy competido, eh, no es un mercado fácil. En el CCC y en el CUEC, si tú quieres decir es muy elitista o muy mala onda, pero una de las preguntas que te hacían cuando tú entrabas a estudiar es, ¿qué tanta lana tienes? Si tú no tienes dinero, no te aceptaban. Y no es por racistas, por clasistas, Sí. porque si tú quieres entrar a esto, las primeras producciones las vas a tener que hacer tú. Entonces, ¿tienes dinero para hacer tu ópera prima? ¿De qué manera? ¿Y tienes dinero para hacer un piloto? Porque no fácilmente vas a conseguirlo. Entonces, quienes realmente tienen la capacidad económica para hacer su tesis, para hacer un piloto, para autoproducirse, van a ser los que tengan oportunidades de decir, miren, yo llego a tal empresa o tal canal, tal plataforma y traigo esto, ¿no? En el nivel que traes eso, es lo que te van a aceptar. Fíjate, antes había 3 canales de televisión en México. Sí. Y ese era tu parámetro de referencia, ¿me entiendes? O sea, tú decías, bueno, la película y los cines, ¿no? Wow, pues sí. Entonces empezabas a compararte con eso, ¿no? Ahora no. Ahora los parámetros de referencia son internacionales y no te la perdonan. No te la perdonan. O sea, tu película es mala, punto. O no es tan buena como la americana, como la escocesa, como la española, como la brasileña, como la venezolana. O sea, Sí. estás compitiendo a nivel global. Estás comparando. Entonces necesitas tú estar a muy altos niveles de estándar. O sea, quien realmente se quiera dedicar a esto, primero tiene que tener ah, mucho compromiso para hacer las cosas no bien, excelentes, porque esos son los que pasan el primer filtro, excelentes. Tienes que tener cierta capacidad económica para autofinanciarte tus primeros proyectos, tu tesis, los pilotos que presentes, bla, bla, bla. Tienes que tener una capacidad de análisis y de autocrítica muy grande, que eso es lo primero, ¿eh? A mí me preguntan, Jorge, ¿qué fue lo que más te ayudó a ti en desarrollo de tu carrera en la escuela, en trabajo? Y lo que más me ayudó a mí, y esto lo he platicado y les da risa, es decir, mi primer empleo fue de asistente de dirección. Bueno, mi primer empleo ya en cine, ya bien, bien, fue como asistente de dirección de un director muy malo, 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 malo de Malolandia, donde aprendí lo mejor. Porque yo cuando trabajé con él, me daba cuenta de qué era lo que no se tenía que hacer y de cuáles eran los errores que cometía, que lo hacían ser tan malo y que lo hacían que sus producciones fueran basura. Pero lo que más pude darme cuenta era ese ego tan grande que no se daba cuenta de que estaba haciendo las cosas muy malas y se enamoraba de las cosas. Y entonces para él estaba maravilloso. Y todo el mundo atrás de él se volteaban y se reían, ¿no? Lo que sucede y se reirán de producciones mías y de otros, ¿no? Y dicen por otro, ay, sí, es que traigo la película y los demás así como son cuates, sí, sí, y por atrás lo hacen pedazos, ¿no? Pero esa capacidad autocrítica es bien importante, no te puedes enamorar de lo que tú haces. El momento que tú te enamores y que digas, yo soy el genio, soy lo máximo, lo que yo hago es genial, en ese momento ya te acabaste. Entonces, ¿por qué? Porque vienen generaciones, o sea, yo veo las generaciones nuevas y tienen unas ideas increíbles, ¿no? Hay cosas que hace unos días vi una película que no sé ni cómo se llama, que todo sucede en un tren, con este Brad Pitt, creo que sí, y no sé qué, pero todo sucede en un tren, media japonesa, media china, media rara la película. Y llegó un momento que yo ya decía, no entiendo nada de la película, no entiendo cómo lo hicieron. Visualmente es una cosa maravillosa, es humor negro, pero que no, que sí. Y me pongo a pensar, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿qué mente pudo crear todo esto? Entonces, ya todo lo que viene atrás de nosotros es una competencia muy grande de tecnología, ¿no?
Ya, yo digo, siempre he dicho, el cine mexicano con lo único que podemos competir son con historias. Es lo único. No tenemos el nivel económico para competir con tecnología en hacer grandes megaproducciones de tipo americana, ¿no? Lo único con lo que podemos competir es con historias. Entonces, buscar las mejores historias, desarrollar las mejores historias, historias que te toquen aquí. Porque si vas a buscar historias que visuales, que desarrollen mucha acción, que eso, no, no es por ahí. Tienes que tocar fibras para que la gente se le quede acá, ¿no? Entonces, Sigue, cuando... sigue funcionando esto ya me dice que otra vez 10 minutos. Ah, Sigue, o sea, corte para poder editar así. Sigue la misma fórmula que usted me comentó anteriormente funcionando entonces, la fórmula de llegar a la gente, hacerla sentir, que recuerde su lugar o que le llegue la nostalgia, que se enamore de lo que alguna vez estuvo. ¿Sigue funcionando eso actualmente? yo creo que siempre funcionará y es universal, ¿no? O sea, yo no sé tú o que nos estén viendo en estos momentos, las películas que más recuerden, las películas, son aquellas películas que le dejaron algo aquí, para bien o para mal, ¿no? Ujú. Las demás películas que fueron mucha acción, muchos balazos, muchos coches que vuelan, aviones, pues sí nos divirtieron, nos gustaron, punto, ¿no? Pero recuerda que las películas que más se quedan son esas, ¿no? Las que te hacen sentir, las que te hacen pensar, las que te hacen vibrar. Eso es lo que se nos, igual que los libros, ¿no? Igual que la Claro. música, o sea, entonces a eso es a lo que hay que apostarle. Y a eso le han apostado varios chicos, eh, que están haciendo cosas muy buenas y que han sido las películas que han ido a festivales, que han trascendido, ¿no? Y que muchas veces no encuentran un lugar en el cine porque son películas un poco comerciales. Que ahí también tenemos que combinar un poquito, no tanto, el cine de arte no tiene que estar peleado con lo comercial, o sea, hay Claro. películas que pueden ser muy buenas y que no sean películas absurdas, pero que puedan ser comerciales también. Ahí está el ejemplo de Fantasías. Sí, Fantasías de Sí, alguna manera fue una película que hizo pensar, que movió cosas, que creó mucha polémica, y era una película que se hizo muy comercial, ¿no? claro. Este, eh, yo creo que sí está mucho, que sí existe la división entre cine de arte, o el cine de autor que realmente no busca la comercialización de la obra, sino que realmente trascienda, y el cine como comercial, como industria. Y debemos de ser honestos, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y no estamos peleados, o sea, tú haces cine de arte, te respeto, ¿no? Claro. Yo hago cine comercial porque lo hago como negocio. Este, entonces también se respeta, ¿no? Entonces, ¿y se pueden mezclar? Sí, se puede mezclar. Don Jorge, realmente usted ha tenido una trayectoria impresionante, una vida impresionante y lo vuelvo a decir, realmente usted es una leyenda del cine Gracias. mexicano y esta plática, pues, más que nada, más que entrevista, fue realmente No, charla. un documental de su vida, de Gracias. su trayectoria y yo deseo, no lo comprometo, pero deseo seguir platicando con usted de otros Claro que temas sí, respecto a lo que ha hecho y otras cosas más, con pero mucho gusto. me dio mucho gusto que me haya podido compartir un poquito de su tiempo en esta entrevista y los que nos están viendo, también que nos comenten cuáles son, qué opinan del cine, qué es lo que han visto, qué les parece y sobre todo el tener bien en cuenta que el cine, pues el cine a todos nos encanta, sea de arte, sea comercial, pero yo le agradezco mucho esta entrevista que nos concedió para Cortos Verdes. No, al contrario, muchas gracias por la distinción y a tus órdenes. Y pues ahora sí que no queda más que lo sigan en las redes sociales y también le den la campanita para que se suscriban, para que nos sigan viendo otras entrevistas. Y muchas gracias, don Jorge, nuevamente.
y Igualmente. seguimos en comunicación. Claro que sí, un abrazo.